La oración de la Iglesia Apostólica, en palabras sencillas, oración en el Espíritu. Oración donde el Espíritu Santo es el jefe, no usted, sino el Espíritu Santo. Donde usted gime con desesperación, ora tú a través de mí, no permita que ore yo, que lo voy a dañar todo. Úngeme tú y sé tú el que ora a través de mí. Y ahí que está la victoria. Bendito sea el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 26. Tengan la Biblia abierta ahí. Romanos 8, 26. El apóstol Pablo doctrina sobre cómo era la oración de la Iglesia Apostólica. Y dijo, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, a nuestra debilidad. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Mire cómo Pablo confiesa dos cosas. Que usted no sabe pedir como conviene. Y que usted y yo somos débiles para orar. Elogio, palabra sencilla, nosotros somos un escombro, sonríase que el Señor les ama. Bueno, no nos podemos enojar con Pablo porque lo que dijo es verdad. Somos débiles para orar y usted sabe que es así también. Que suena el despertador a las 5 de la mañana y como que queremos arroparnos más violento de lo que estábamos. Y como cundimos el asuntito del despertador y después miramos para la cama con más deseo de la cama que de orar. Esa es esta carne de afuera. Usted tiene que tener dominio de esto o nos deshace. Somos débiles, flacos para orar. Y segundo, no sabemos pedir lo que conviene. Tendemos a pedir lo que anhela esta carne. Si hacemos eso, fracasamos. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Sin oración no hay victoria, hermano. Cristo dijo, orad para que no caigáis en tentación. Terrible. Sin oración se caen los creyentes. Y Cristo mismo tuvo que orar como nadie ha orado. Pero hermano, ¿cómo no tenía que orar? Cuando tenía que en un cuerpo como este morir en la cruz por nosotros. Y soportar 39 latigazos que le hicieran pedazos de la espalda por las enfermedades. Oró como jamás ninguno de nosotros ha orado, pero nos dio un ejemplo. Y hay que estudiar la vida de Jesús, su vida de oración, hermano, en los evangelios, para entender cómo es que usted y yo tenemos que orar. Sonría si se puede, no se me vaya el gozo que estamos empezando. Alaba lo que él vive. Ahora, Pablo muestra que para todo hay un secreto de victoria. Para todo. Porque los creyentes no conocemos la palabra derrota. Supone que usted la sacó del diccionario suyo hace tiempo. La palabra nuestra es victoria. Victoria, óigalo, victoria, esa es la palabra nuestra, victoria. Derrota no, derrotado está el diablo, esa es la palabra del diablo. El diablo dice derrota y tú dices, no, esa es la palabra tuya, la mía es victoria. Alaba lo que el Señor le ama. Mire lo que dijo el apóstol. No sabemos orar como conviene, pero el propio Espíritu, el mismo Espíritu, Él pide por nosotros con gemidos indecibles. Que sí, que para tener victoria tiene que permitir al Espíritu que ore por usted. El Espíritu va a orar, Él nos va a ungir para orar, Él nos va a inspirar la oración que tenemos que hacer y Él va a orar a través de nosotros. Eso es la oración de la Iglesia Apostólica, eso era así, que el Espíritu Santo era el que oraba a través de la Iglesia. Era el que ungía a los creyentes y hacía manifestar a través de ellos la oración que Él cabía, que iba a romper las trabas del diablo. Es decir, cuando usted comienza a orar, lo primero que tiene que hacer es, Señor, que sea tu Espíritu el que ora a través de mí. No permita que lo haga yo. Hazlo tú a través de mí y háblale al Espíritu Santo, que es una persona. Eso no es ningún vientecito, ni ninguna fuercecita extraña, no. Es una persona que está ahí, y está aquí, y está allí, y está aquí, y está llenando esto aquí. Alabado sea Dios. Las sillas que están vacías no están vacías, están llenas de ángeles del Señor y del Espíritu Santo que está ahí. Alabado, que Él vive. El Espíritu Santo es el que tiene que hacer a través de nosotros todo. ¿Cuánto más la oración? Es la clave de la victoria. Ahora Pablo da una de las formas de oración apostólica que el Espíritu Santo manifiesta a través de la iglesia.
Él intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que ore a través de usted con gemidos, que lo unja a usted para gemir. Y un gemido es como un lamento que sale por su boca, una expresión del dolor que hay en su corazón, porque tales o cuales familiares están perdidos, o tales o cuales personas tienen sida. Hay tantas cosas que nos hacen sentir dolor, y usted gime como una expresión de que hay ese dolor ahí dentro. Los judíos en todas las épocas, aún sin el Espíritu Santo, eran expertos gimiendo. Y hoy en día, todavía sin el Espíritu Santo y todavía sin creer en Cristo, pegan la cabeza en el muro de las lamentaciones y están horas y horas y horas gimiendo. Y Dios los ayuda. Aunque ellos no lo piden ni lo saben, el Espíritu de Dios los ayuda. Horas y horas gimiendo, ahí. Están esperando su Mesías. Lo que no saben ellos, que el Mesías de ellos es el esposo de nosotros. Alaba lo que el Señor le ama. ¡Gloria a su nombre! ¡Precioso Jesús! Quiere decir que cuando el pueblo de Dios comienza a gemir, cosas grandes suceden. Ahora, hay algo que usted debe entender claro, y es que en la oración con gemidos hay dos propósitos principales. El primero de esos propósitos, abra la Biblia, Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. El apóstol Pablo lo explica ahí en forma clara y precisa. Gálatas 4, 19. Gloria a Dios. El apóstol dice, está escribiendo una carta a los Gálatas, porque los Gálatas estaban medio titubeantes y se habían estado moviendo hacia los rudimentos de la ley, después de haber sido llenos del Espíritu y de conocer la gracia del Señor y la fe en Jesucristo. Y Pablo los amonesta y le dice, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, para que Cristo sea formado en vosotros. Dice que la oración con gemido es como la mujer cuando está a punto de dar a luz, que grita con todo porque el dolor que tiene es terrible. Entonces, fíjense las damas que han probado ese Vía Cruz. Alaba lo que él vive. Y entonces la persona gime y le hace esos gemidos indecibles, porque en ellos no hay ninguna pronunciación que se pueda entender, ni ningún vocablo de los que usamos cuando hablamos, sino que es lamento a toda profundidad. Y usted pidiéndole en su mente al Señor, úngeme para esto. Y gime, Espíritu Santo, sé tú, no yo. Y gime, y el Espíritu Santo empieza a tomar dominio. Y cuando toma total dominio, esos gemidos salen que parece que el techo va a volar. Pero ese gemido mueve a Dios a cualquier milagro. Pero uno de los milagros grandes es que pueda engendrar a Cristo en usted que está gimiendo y en otro que usted está presentando en su mente, Señor, familiares, vecinos, hermanos de la iglesia que no están muy calientes, al lado de lo que él vive. Dios quiere engendrar a Cristo en nosotros, que usted pueda gritar como Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la oración clave para que ese nuevo nacimiento ocurra es la oración con gemidos indecibles, donde el Espíritu es el que lo impulsa a usted a gemir. Usted usa su boca, por supuesto, para eso le han dado boca, sonríase, que el Señor le ama, y garganta, para que lance esos quejidos, esos gemidos lastimeros. Pero usted, con la unción del Espíritu, lo hace en una forma que va a mover a Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Bueno, si los judíos lo pudieron hacer sin tener el bautismo del Espíritu Santo y gemían por horas y días completos metidos en ayuno y movían a Dios a cualquier milagro, a cualquier bendición, ¿cuánto más nosotros los aleluya, alaba lo que el Señor le ama, que tenemos el Espíritu por dentro? Lo que hay que pedírselo. Acuérdate lo que dice tu palabra, que yo no sé orar como conviene, que yo soy débil para orar. Intercede tú por mí con gemidos indecibles, y abre la boca y lanza el primero. Y va a encontrar que de pronto el Espíritu toma dominio y siente la presencia de Dios, y los gemidos salen ahora con una fluidez y con un poder penetrador tremendo. Y lastiman a Dios. Lo lastiman porque usted como creyente es un hijo de Dios.
Y no es un hijo grande, es un hijo pequeñito, como niño. Nos ve como a niños. Habéis de ser como los niños. El que se crea grande sea como un niño delante de mí. Imagínense. Los niños cuando papá no quiere darle algo, abren la boca y comienzan a gritar y papá se vuelve cogiendo a hacer lo que sea. Y ahí está gimiendo. Y Dios, que lo ve usted como un niño, lo ve como un hijo, se desespera cuando siente ese hijo con esos gemidos que son nada menos que expresión del dolor que hay en su corazón, porque usted quiere más profundidad espiritual en su vida, o porque quiere que aquel que está perdido, Dios lo engendre como hijo. Y sigue usted con sus gemidos y en la mente, aumenta la unción, no me suelte ni un segundo. El segundo que se te suelte el Espíritu Santo, se te apaga la bendición. Sin Él nada podemos hacer, nada. Esta es la dispensación del Espíritu Santo. La dispensación de la gracia, dispensación del Espíritu, donde andamos conforme al Espíritu, vivimos conforme al Espíritu, comemos conforme al Espíritu. Sonríase, que el Señor le ama. Todo lo hacemos conforme al Espíritu, porque el sentir de la carne es muerte, el sentir del Espíritu es vida y paz. Glorias a Dios. Y es nuestro reto, ese es nuestro reto. Estamos en la dispensación donde Él demanda un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. No son gente carnal lo que va a ser su esposa, porque Él no es carnal, Él es espiritual. Y Él no va a ser un yugo desigual. Sonríe si puede. Y alaba lo que le ama. Hay un segundo propósito en la oración con gemido. Isaías capítulo 66, en el verso 8. Isaías 66, verso 8. El profeta habló de esto, fíjese, en época tan remota como esa. Ya el profeta Isaías sabía, por revelación de arriba, lo que vendría. Y está hablando algo para nosotros. Algo para nosotros. Dice el profeta, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Engendrará la tierra en un día? Eso no es posible. ¿Nacerá una nación de una vez? Imposible. Pero en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En lo natural no es posible ni que la tierra engendre inmediatamente. Nada de eso, pero en el Espíritu todo es posible. Y cuando Sión estuvo de parto, dice como Pablo dijo en Gálatas, que hemos visto hace un minuto, Gálatas 4:19, que estaba de parto por los Gálatas, para que Cristo fuera engendrado en ellos. Era oración con gemido, ahí, y gime, para que se engendrara el nuevo nacimiento en los Gálatas. Ahora Isaías dice algo casi lo mismo, pero distinto. Alaba lo que él vive. Cuando Sión estuvo de parto, cuando los hijos de Israel se lanzaban un día a gemir delante de Dios y a llorar en ayuno, gritando todo el día, dice, Dios dio a luz sus hijos. En un día levantaba hijos de Dios. En un día montones de pecadores impíos, hijos de Satanás, venían a ser hijos de Dios. Por el gemido de un pueblo. Quiere decir que la oración con gemidos hace que se den a luz hijos y que se den a luz nuevas criaturas. Son dos cosas parecidas pero distintas. El que ya aceptó al Señor ya es hijo de Dios, pero tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser engendrado Cristo en ellos para que no vivan ellos ya, desaparezcan ellos, sea el Señor el que tenga dominio total. Pero el pecador no es hijo. Se tiene que ser adoptado como hijo. Y gemimos para que Dios lo perdone y se arrepienta y acepte a Cristo y sea aceptado como hijo. Y después sigue gimiendo para que Cristo sea engendrado en él también. Alaba lo que él vive. Que sí que esos gemidos son para dar a luz. Sonríese los varones, que el Señor les ama. Que sí que espiritualmente los varones tienen que estar de parto también. Se ponga colorado, que el Señor les ama.
Espiritualmente no hay diferencia entre varón y mujer. Mujeres que se consagran hoy en día buscan a Dios, las usa a Dios en forma sobrenatural, igual que cualquier varón, y más que algunos varones que no buscan a Dios como deben buscar. Alábalo si puede. Conforme a nuestro trabajo será nuestra recompensa. Hay que consagrarse a Dios, hay que buscar a Dios. Nuestro esfuerzo es clave, por supuesto, de la victoria. La victoria viene de arriba. Pero cuando le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente, y sí que él tenía que hacer su parte. Yo estoy contigo como estuve con Moisés. No te desampararé, no te dejaré. Nadie se te podrá resistir en todos los días de tu vida. Pero esfuérzate tú. Sé valiente. Guarda mi palabra. Medita en ella todos los días. Y él tenía que hacer su parte. Si no, no había caso. La iglesia no es una iglesia de vagos. Alaba lo que él vive. Es iglesia de valientes, gente forzada, gente de guerra, gente que pelea en la batalla, que no dan un paso atrás ni aunque le corten el cuello. Mi alma te bendice, Jesús. Quiere decir que la oración con gemidos, ayudados por el Espíritu. Sin el Espíritu no podríamos ni resistir tampoco muchos ratos. Con el Espíritu podemos resistir horas gimiendo, porque es la unción la que nos mueve. Y ahí vamos a dar a luz hijos espirituales, gente que se convierte y que se engendre a Cristo en los que están medio tibiecitos en la iglesia. Alá, lo que el Señor les ama. Que se caliente el que está tibio. Que sea nueva criatura todo el que está dentro de la congregación. Para eso es la oración con gemido, para dar a luz esas dos alternativas tan importantes. Queremos que todo el mundo se convierta, pero que Dios engendre a Cristo en ellos. Alaba lo que él vive. Porque el que se convierte instantáneamente es salvo, se arrepintió, es salvo, si se muere ahí se va para el cielo, pero si permanece vivo tiene que nacer de nuevo. Ser cambiado de la mollera a la caja hasta la planta de los pies. Que el nacimiento de papá y mamá quede anulado y el nacimiento de Dios sea el que ahora sea legítimo en la vida del creyente. Bendito sea el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Ahora vamos a un segundo punto en la oración en el Espíritu. Un segundo punto clave de victoria de la Iglesia Apostólica, clave de victoria del ministerio de Pablo, nuestro maestro. Maestro de nosotros no es Pedro, Pedro era apóstol para los judíos. Pablo fue apóstol para los gentiles. Y Pablo no estuvo nunca con Cristo vivo aquí abajo. Apareció cuando ya se estaba predicando el Evangelio. Metió a la cárcel montones de cristianos, los torturó, los metió en el cepo. Pero Dios lo llamó y lo hizo el apóstol más grande que ha existido jamás. Alaba lo que él vive. Tuvo un seminario especial solo con el Señor en ayuno y oración de largo tiempo. Y todo lo que él escribió y todo lo que hablaba, dijo, lo recibí directamente del Señor. El Señor no estuvo personalmente con él como con Pedro y Juan y Santiago y con Judas, pero estuvo en espíritu con él, enseñándole todo. Y ese es el maestro que tenemos nosotros hoy en día también. Usted puede ir a todos los seminarios que haya y eso es una bendición. Y puede estar en todas las escuelas bíblicas buenas y preciosas que hay hoy en día. Eso es una bendición y eso es de Dios. Pero tiene que recibir enseñanza directa de arriba para que entienda las cosas y las asimile y pueda tener victoria. Sin el Espíritu Santo, pueden tener 20 años de seminario y siguen igual de cerrados que estaban antes cuando empezaron. Alá lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Oración con gemido es la primera forma de oración de la Iglesia Apostólica con el Espíritu a través de nosotros. Y la segunda es oración en lengua. Que silencio se le fue el gozo a algunos. Esos montones de denominaciones evangélicas no lo creen, hermano. Y yo he oído de denominaciones evangélicas de las más grandes que existen aquí abajo decir que las lenguas son del diablo. Que el diablo son ellos que dijeron eso. Alabro, que Dios les ama.
Es una blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque las lenguas no son nuestras, vienen inspiradas por el Espíritu Santo. Y usted habla en lengua porque el Espíritu Santo se las da, que las hable. Cuando Cristo echó fuera demonios y los fariseos dijeron por el dedo de Belcebú, qué gentecita terrible esa, por el dedo de Belcebú echó fuera a los demonios, el Señor dijo, el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Llegó el diablo. Alabro, el Señor le ama. Si pecan contra mí, los perdono. Si pecan contra el Padre, los perdona. Pero si pecan contra el Espíritu Santo, se colgaron para siempre. Hay que tener cuidado lo que uno habla, lo que uno dice, lo que uno hace. Es mejor cejar la boca que en boca cejar no entran moscas. Alabro, que el Señor le ama. Pero en boca abierta se meten muchas mosquitas y moscones que vuelan por ahí, por el aire todo el tiempo. Y lo que habla el hombre daña a otros y lo daña a él. Eso viene de adentro del corazón del hombre. Sea bendito el Señor. Hay que tener cuidado con lo que uno habla. Sonríese, el Señor le ama. Se ponga triste que el Señor está aquí. Oración en lengua. Pero oiga bien, el que no ha hablado lengua nunca, esta es la noche de usted ser lleno del Espíritu y que le den un género de lengua para que ore en lengua. Esta es la noche. ¡Ah, Samalaya! Alabe lo que Él está aquí. Hemos estado clamando con todo el corazón por esto y Dios es fiel. Dios es fiel. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dios va a honrar a este pueblo que ha dado una ofrenda no para estar aquí ni para pagar por este culto, sino para ayudar a una obra que es de Dios para millones de almas perdidas que hay en Dios. Dios va a honrar su fe y su amor. Te esperes recibir algo gigante en esta noche. La oración en lengua, 1 Corintios, capítulo 14. Hay poder en Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 2. El apóstol comenzó a hablar sobre las lenguas. Fíjense, hermano, ¿cómo es posible que hoy denominaciones evangélicas dicen que ya esto era para los apóstoles y Pablo tiene un capítulo completo aquí sobre eso? Entonces escribió ese capítulo para ellos mismos. Cuando esta escritura está aquí, esto está aquí. Ahora, si esto fue para los apóstoles nada más, pues mire, arranquemos esta página y echemos el cesto a la basura. No le arranque nada, que eso está aquí más vivo que nunca ahora. La prueba grande de que esto es para nosotros es que Cristo dijo, esta señal seguirá a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas. Señal que seguiría a la iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento. Hasta que suene la trompeta. Cuando suene la trompeta, olvídese que hablaremos hasta chino. Alaba lo que le ama. Conoceremos todos los lenguajes así, porque tendremos todo Dios hará en toda plenitud en ese cuerpo que tendremos. Pero ahora, esto es un instrumento poderoso de oración. De oración. Es señal que confirma que usted es un creyente. Es señal que confirma que usted está escrito arriba. No quiere decir que algunos que están aquí que no hablen en lengua no sean salvos. Eso no quiere decir eso. En cuanto usted se arrepintió de corazón, usted es salvo. Pero la lengua es una confirmación adicional de que usted esté escrito arriba. Pero sobre todo no piense en eso. Piensen que las lenguas es el instrumento más poderoso de oración que tiene la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a probarlo aquí ahora con la Biblia, si no me lo crea. 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Oiga eso, que el que habla en lengua está hablando con Dios, no es con los hombres no lo entienden. Usted le va a poner a hablar en la cara a uno que no lo entiende, eso sería una torpeza. Está hablándole a Dios que entiende todos los lenguajes. Si está hablando a Dios, quiere decir que está orando. Porque orar es hablar con el Señor. Añade, porque nadie le entiende, nadie, oiga eso, que en eso vamos a abundar ya mismo. Nadie le entiende
Porque en el Espíritu está hablando misterios. Le entiende Dios. La oración es para Él. No es para que está al lado suyo, que no le importa un pito lo que usted está hablando. Alaba lo que Él vive. Bendito sea el Señor Jesús. En el verso 4 dice, y el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Por eso que el diablo no quiere eso. Y engaña a montones evangélicos para que no busquen esa bendición. Y denominaciones completas para que arruinen su gente. El que ora en lengua se edifica a sí mismo. Va esa oración para arriba, mire, como cañones esos de largometraje con proyectiles nucleares, que cuando explotan hacen pedazo al diablo todos los frentes. Pero según usted ora en lengua, usted se edifica, usted se aviva espiritualmente. Se le aviva especialmente la fe. Vamos a probarlo luego con la Biblia. Se le aviva la fe. Montones de creyentes que se supone que tienen fe, porque como un creyente no va a tener fe, si Dios a todo el mundo le da un grado de fe. Que tiene poca, pues con poca da y sobra para romper todas las trabas del diablo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que ningún pecador puede agradar a Dios, porque el pecador no tiene fe. Ay, hombre, sí tiene fe. Pecador no tiene fe ninguna. Ciertas creencias allá, ciertas convicciones, pero la fe viene del espíritu, viene del interior del ser humano, de lo profundo, del corazón. Y el espíritu es el que nos imparte la fe. Y el espíritu es el que nos imparte el amor. Hay que tener el espíritu para tener verdadero amor y fe. Pero la fe tiene que estar viva. Muchos creyentes tienen la fe, pero no la ponen en actuación y no funciona. Ahora, cuando se intercede en lengua, que usted se edifica, usted está edificado, usted está vivo, usted aviva la fe, usted aviva todo en su vida. Se mueve con seguridad, con confianza, lo edifica esa oración. Toda oración en el Espíritu edifica al creyente. Gemidos, lengua, las lenguas más que nada porque ellas son una oración especialísima. Y algo más que después hablamos. Gloria a Dios. Verso 5. Mira lo que dice Pablo ahora. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Miren eso. Que cuando hoy en día votan de la iglesia, a una persona se llega a salir hablando en lengua en la iglesia, Pablo dice, deseo que todos hablen en lengua, para que se edifiquen a sí mismos y rompan las tablas del diablo con una oración poderosa que va derechito para arriba como perfume hasta el mismísimo trono del Señor. Alaba lo que Él vive. Y entonces Pablo confiesa que la oración en lengua era el secreto de la victoria gigante de su ministerio. Aquí está, verso 18. Doy gracias a Dios, dice, que hablo lengua más que todos ustedes, le dijo a los corintios. La congregación de los corintios era una congregación gigante. Pablo estuvo ahí mucho tiempo predicando y ganándose las almas por montones. Y aquella multitud le dice, hablo más lengua que todos ustedes. Y daba gracias a Dios por eso. Pero les exhortaba a ellos que todos ustedes hablen en lengua también. Que sí, que eso hay que buscarlo, hermano, hay que pedirlo. Hay que buscarlo, hay que pedirlo, hay que anhelarlo en el corazón. Yo digo evangélicos que me dicen, hermano, cuando Dios quiera me las da. Nunca te las va a dar, cabezón. Sonríete, que el Señor te ama. Nunca. Aquí no es cuando Él quiera, aquí es pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Alaba lo que Él vive. Esfuérzate y sé valiente. Gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Gloria sea Jesús. Que sí que la parte nuestra, hermano, no falla. No puede fallar en hacerla. Usted no es un autómata ni un zombie. Alaba lo que Él vive. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es inteligente, tiene que usar su inteligencia. ¿Hay alguno inteligente? Busque a Dios. Hay que buscar, hay que pedir, hay que pelear la batalla. Se ha glorificado el nombre de Dios.
Que no fallen a hacer esto que prometió, no fallen a hacerlo. Y Pablo dice, deseo que todos hablen en lengua. Doy gracias a Dios que yo hablo más lengua que todos ustedes. Se ha glorificado el Señor. Gloria sea a Dios. Y un último punto, en el versículo 1 Corintios 14, el 39. Y no impidáis hablar en lengua. Mire ese asunto. Hay iglesias evangélicas que si usted llega a salir hablando de lengua, te sacan a puntapié para afuera. Y el apóstol dice, no impida a nadie hablar en lengua. Que si se para alguien cuando se está predicando y comienza a hablar en lengua en voz alta, corríjalo, enséñelo, doctrínelo. Vaya con amor y dígale, no las impida, baja eso para que no interrumpa, pero sigue hablándolas contigo mismo, bajitito ahí, bajitito, que eso es una oración que necesitamos. Pero no, es que lo agarra por una oreja, te callo, te voto. Reprenda al diablo. No se puede impedir, eso es una oración que va a traer bendición. Esa es una oración en la perfecta voluntad de Dios. Usted orando con su entendimiento a lo mejor se sale de la voluntad de Dios. Pero orando en lengua no se puede salir de la voluntad de Dios porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Y ese nunca va a inspirarle nada que no sea la perfecta voluntad de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Ahora, hay algo que el apóstol dice aquí muy importante. Verso 14, capítulo 14 y versículo 14. Si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Dice como Pablo ahí en forma clara, directa. Dice, cuando se habla en lengua se está orando en una lengua desconocida. Usted mismo no entiende a menos que Dios no le dé la interpretación de las lenguas. Usted mismo no entiende. Te preocupa si que no entienda. El que tiene que entender es a quien usted está hablando, que es Dios. Y él entiende. Hable el lenguaje más raro que pueda hablar, Dios entiende. Cuanto dialecto hay aquí abajo, Dios lo entiende. Si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mi entendimiento queda sin fruto. ¿Usted no entiende? Pero mire lo que dice en el verso 15. ¿Qué haré entonces? Oraré con el espíritu. La oración en lengua. Y la oración con gemido. Pero oraré también con mi entendimiento. Y aún te dice, y cantaré con el espíritu y cantaré con mi entendimiento. Pablo te recomienda que cantes en lengua también. Sonríe si se puede. Porque el que canta en lengua te está edificando él mismo también. Y está adorando a Dios en un lenguaje extraño. Esos son los secretos de la iglesia apostólica que nos van a poner a nosotros al nivel de la estatura espiritual en que se movían ellos. ¿Alablo que le ama? Ah, pero yo no tengo las lenguas, pero las van a dar, se las van a dar en esta noche. Sonríase que el Señor le ama. Te las van a dar en esta noche. Tú el que está ahí que no las tiene, levante la mano y dígale gracias que me las diste en esta noche. Gracias que me las diste en esta noche. Tú el que no ha hablado lengua nunca, levanta esas manos, me las diste en esta noche. Lo creo, lo quiero, lo anhelo. Dámela. Tú no puedes fallar en eso. ¡Ay, Samaya Soba! Siento la presencia de Dios, hermano. El Espíritu de Dios se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Gloria a Dios. Y esta es noche de gloria, de bendición para usted. De preparación para el rapto que viene. Gloria al Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Dios quiere. Tiene que quererlo usted también. Son dos que tienen que querer. Dios ya quiere. Está establecido aquí que es su perfecta voluntad. Y Pablo lo dice, deseo que todos hablen en lengua. Si Pablo dice eso porque es la voluntad de Dios. Pablo no va a tener un deseo contra la voluntad de Dios cuando él es el apóstol principal. Pedro era apóstol para los judíos, pero Pablo era apóstol para la iglesia gentil que es la novia de Jesucristo. Alablo que le ama. Bendito sea Dios. Ahora fíjense cómo el apóstol enseña que hay oración en el espíritu y oración con otro entendimiento. Ahí donde usted tiene que usar sabiduría y para no detener la oración en el espíritu,
ora con entendimiento en su mente. Y usted está intercediendo con gemido. Y al mismo tiempo puede estar orando en español con la mente, sin detener los gemidos. Alaba lo que él vive. Y gimiendo, y en la mente salva papá, y gimiendo, sana mamá que tiene cáncer, y gimiendo, sana aquel que tiene sida, y gimiendo, y gimiendo, y gimiendo, y ahí, y en la mente, engendra a Cristo en aquel que está medio tibiecito. Alaba lo que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Que sí, que hay oración con entendimiento, pero trate de hacer eso en su mente para que no pare los gemidos ni las lenguas. Y usted está gimiendo y orando en lengua, y orando en lengua y gimiendo, y en la mente abundando. Por su llaga fuimos nosotros curados. Se sana porque tú lo sanaste en la cruz, pero al mismo tiempo no para los gemidos ni las lenguas. Tiene que entrenarse en este tipo de batalla. Según usted empieza a hacerlo, y empieza al principio se siente como medio rígido al principio, pero ayúdame Espíritu Santo, y empieza a sentir la dirección de la ayuda del Espíritu, y de pronto te va a sentir libertad para interceder en su mente, interceder en lengua y con gemido, todo simultáneo. Se le fue el monzal para afuera al diablo, que le dan ganas de matarlo a usted. Alaba lo que el Señor le ama. ¡Ay, pobre Jesús! El diablo aborrece esto, hermano. Dañó hasta el avión ayer allá en Puerto Rico. Mi alma te alaba, porque él sabe que cuando se lanza un pueblo grande a interceder en lengua, y en lengua, y en lengua, y no son 2 minutos ni 3, es por hora. ¿No se le veía el gozo ahora? Alaba lo que se le ama. Cuando logra un pueblo grande interceder por horas en lengua sin parar y gemido, mira hermano, suceden milagros extraordinarios, increíbles, se solucionan todos los problemas. Se convierten los vecinos, alaba lo que él vive, se convierten los familiares perdidos, se llenan del Espíritu hasta los niños en la iglesia. Que estaba en pecado, confiesa el pecado, se arrepiente de verdad. Porque esa oración viene por el Espíritu, y el Espíritu dirige una oración que soluciona todos los problemas que usted mismo no los conoce. Hay problemas en la iglesia que el pastor no los conoce, están escondidos. Gente que se cree que puede engañar al pastor, pero sabe que el de arriba lo está supervisando todo el tiempo. Es un insensato el que esconde su pecado. El que esconde su pecado no prosperará nunca. Que confiesa y se arrepiente, Dios lo levanta. Pero hay eso. Y entonces la oración en lengua va derechita, y el Espíritu Santo está seguido tratando en ese tipo de oración de que esa persona se lo redarguya y sienta temor. Y venga el pastor, yo estoy en estas condiciones. Ahí Dios lo puede ayudar entonces. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ay, pobre Jesucristo. En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. 2 de Corintios 10, 4. Nos habla de la importancia gigante de lo que estamos hablando. Bendito sea el Señor. Dice, porque las armas no son las almas con L, es con R. Las armas. Puertorriqueños que están aquí, ten cuidado, que nosotros nos cogemos las RS, pues la gente no entiende lo que decimos. Hay un puertorriqueño que predicaba mucho en Guatemala, los hermanos lo aman mucho, Dios lo usa, ¿verdad?, de forma tremenda. Pero se reía mucho los guatemaltecos cuando él decía, mi arma te alaba, Señor. Alaba lo que él vive. Los hermanos miraban a ver si tenía algún rifle, porque mi arma te alaba. Gloria a Dios. 2 de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Fíjese cuando Pablo dice que la iglesia es una milicia, un ejército, un escuadrón de batalla, donde tiene que haber alguien frente a cada escuadrón, y cada congregación es un escuadrón con un pastor al frente como capitán de ese escuadrón. Sonríese, que el Señor le ama. Y todos esos escuadrones juntos forman la iglesia con Jesucristo al frente de todo ese escuadrón grande. Pero las armas de ese ejército no son carnales,
Porque nosotros no se supone que somos carnales, se supone que somos espirituales. Y peleamos contra un enemigo espiritual. Con armas carnales usted no le puede hacer nada al diablo. Se le va a reír en la cara. Sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alaba lo que Él vive. Mire el versículo 5 lo que dice, para que usted vea la fuerza que hay en esas armas espirituales. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios. Y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Esas armas espirituales ponen todo intento, toda trampa del diablo, toda obra del diablo en la obediencia de Cristo. La sujetan a Cristo. Alaba lo que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Armas espirituales. Oración con gemido. Oración en lenguas. Que rompen cuanta traba del diablo hay, por eso que el diablo no quiere eso. Las lenguas eran para los apóstoles. Señor, reprenda a los mentirosos aquí abajo. Alaba lo que Él vive. En una ocasión Pablo dijo, ojalá se amputen. Mano, es una cosa terrible. Amputarse que sí que le arranquen un brazo a uno y lo tiren allá. Una operación que le cortan a uno una pierna, le amputaron una pierna. Se la cortaron, se la botaron por un lado. Ojalá se amputen todos los que pervierten el evangelio, dijo. Pablo era terrible. Hermano, es que esas personas que pervierten el evangelio envían al infierno a millares de personas. Ese es el problema. No son ellos. Es que envían al infierno a millares de personas que no pueden recibir la enseñanza correcta y profunda que necesitamos en esta época tan mala. Esta época no se puede vivir una vida superficial evangélica y sobrevivir. Hay que vivir la vida profunda que demanda Dios para romper las tablas del diablo de todos los frentes. Bendito Sama Díaz Soja. Bendito sea el Señor Jesús. Son días malos los que estamos viviendo. Cada creyente tiene que lanzarse una batalla final. Estamos en la recta final. A punto, hermano, de ver la victoria eterna, de ver la gloria de Dios arriba en el reino celestial. Sea bendito el Señor Jesús. Nuestras armas no son carnales. Con armas carnales usted no le puede hacer nada al diablo, nada. Son armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Se caen las fortalezas del diablo y se derrumban por el piso. Todas esas opresiones satánicas que hay sobre personas que están en las mismas congregaciones, que todavía se comen las uñas, que todavía comen más que un pichón de elefante, que todavía tienen insomnio, que todavía son homosexuales. Yo me encontré con el presidente de los jóvenes de una iglesia en cierto y determinado país y vino a mitad de campaña, yo soy homosexual y soy el presidente de la juventud. Yo le dije, pero vamos a orar por ti, Dios te va a libertar. No lo deprima más de lo que está ni lo haga más leña, no. Dígale, se va a libertar ahora mismo. Y le oramos y Dios lo libertó. Y cuando acabó la campaña abrazó, soy varón. ¡Ah, Samaya Soja! Y le dije, pues afírmate ahora en Cristo para que siga siendo varón y no vuelvas a ser mujer. Alábalo si puede. Sí, hermano, es que lo que pasa es lo que dice la Biblia. Cristo lo dijo, que el diablo sigue dando vueltas. Ese demonio homosexual no va a desistir fácilmente, sigue dando vueltas. Y cuando viene y encuentra la casa adornada con la mundanalidad y las basuras aquí abajo, busca 7 más y se le meten 8. Va a ser más homosexual que nunca. Si no se vestía mujer, ahora se va a vestir de mujer. Alaba lo que Él vive. Dios te puede libertar a ti de un cáncer, de la homosexualidad, de cualquier otra apretura, y tú tienes que consagrarte a Dios y agarrado de Dios. Y no hay diablo que te vuelva a entrar, pero cuando viene el diablo encuentra la casa llena. No hay cabida para él. Retírese, que para usted aquí no hay alojamiento. Vaya a hospedarse en otro hotel. Alaba lo que se va a leer. Pero como encuentra la casa vacía, se mete con 7 más. Si antes estaba mal, ahora te hace leña. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que Él vive. Esto es una batalla, hermano, y nosotros somos el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Levanten la mano y digan, yo soy el ejército tuyo. Yo soy soldado ahí. Yo soy soldado en tu ejército. Yo soy soldado. ¡Ah, Samaria, Seba!
Somos el ejército del Dios vivo aquí abajo. Tenemos armas poderosas, hay que usarlas. Armas espirituales que rompen todas las trabas del diablo. Hay que usar esas armas. Cada iglesia tiene que usar esas armas, cada congregación, cada pastor, cada evangelista. Todos somos parte del ejército. Y aquí no hay vacaciones, hermano. El diablo no duerme. ¿Qué vacaciones va a agarrar uno? Estamos en guerra todo el tiempo. Estamos en guerra todo el tiempo. Daniel lo dijo. Habrá guerra hasta el fin. Y más se refería a la guerra espiritual que a ninguna otra. Porque hay guerra en todos los países. Se acabó el Golfo Pérsico y apareció otra por allá. Y apareció otra por acá. Y sigue hasta el fin. Pero la guerra espiritual es la más grande. Esa es la más grande. Esa cubre toda la faz de la tierra. En toda la faz de la tierra se está peleando una batalla espiritual por vida o muerte. Y nosotros somos los que tenemos que pelear con armas espirituales, derrotando al diablo en todos los frentes. Entonces yo le dije que no hay estudio más importante que este en nuestro ministerio, porque le da al pueblo de Dios los instrumentos de pelear la victoria y aplastar al diablo y ponerlo bajo nuestros pies en todos los frentes. Bendito sea el Señor Jesucristo. Este es el estudio que hace posible que todo el que está aquí, sin excepción de ninguna clase, aquí todo el mundo es importante. Somos de Cristo, somos importantes, al lado se le ama. Todos seamos intercesores del Señor aquí abajo. Porque a eso nos han llamado, a interceder. Somos sacerdotes de Dios y de Cristo aquí abajo. Pero que usemos armas espirituales, que rompamos las trabas del diablo. Ese es nuestro reto. No es cualquier oracioncita, ni cualquier pamplinita. Señor, bendice a papá, bendice a mamá, bendice a Juana, a Petra, al gato, al perro, bendice a... No, hermano, es con gemido, y en lengua, y ahí, y en la mente, abundando conforme a esta palabra, ahí, por su llaga, fueron ellos sanados, tan sanos, y en lengua, y gemido, se sana todo el mundo, hermano, se rompe las tablas del diablo, se caen las fortalezas del diablo, la oración espiritual rompe la fortaleza espiritual, rompe las fortalezas del diablo, se derriba, son armas espirituales, que es como un bombardeo atómico para allá arriba, que le cae el rabo al diablo, alabro, se le ama. ¡Bendito sea Dios! Se ha glorificado el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Aquí hay dos puntos importantes que vamos a tocar en esta parte del combate espiritual continuo que libramos contra Satanás. Entiendan, hermanos, este punto para que nadie falle en recibir las lenguas esta noche. El que va a hablar las lenguas es usted. Sonríese, si le ama. Es que la Biblia lo dice. En Pentecostés, ¿qué dice? Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. ¿Qué dice en Pentecostés? Que hablaron en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién habló lengua? Pedro habló lengua, Juan habló lengua, María habló lengua, el Espíritu Santo no habló lengua. Él le dio las lenguas a ellos la hablaron. ¿Cuántos entienden? Eso, si no se enseña eso, hay mucha gente que tiene las lenguas, Dios se las dio hace tiempo y no las habla. Está esperando que el Espíritu Santo le hable por usted. No sé si el Espíritu Santo no es un lacayo suyo. El siervo es usted, el jefe es él. Él le da las lenguas y usted las habla. Sí, cuando comencemos el espíritu de intercesión, después del estudio, y caiga el poder de Dios que va a caer, no ha nacido el diablo que lo puede impedir. No se va a meter en el medio porque le van a dar azote su vida. Y usted sienta que corre como corriente del espíritu por su cuerpo, usted alerta, siente algo raro para hablar, esas son las lenguas, háblela seguido, háblela, no titubee un segundo, háblela, que cuando tire el primer vocablo para afuera se le va a formar un enredo en esa lengua, que se va a volver una ametralladora de lengua en segundo. Alábelo que él vive. ¡Ay, poder Jesús! Pero los que tenemos ya las lenguas, cuando comencemos la intercesión, comenzamos a hablar en lengua porque tenemos ya la lengua ahí, y en lengua, y pidiéndole en la mente, dame género de lengua, aumenta las lenguas, dame más profundidad, dame más variación de lengua, y más, y va a encontrar que de pronto salen lenguajes que usted no había hablado nunca antes. Pedid y se os dará, codiciad los mejores dones. El don de lengua es género de lengua, una variedad tal que usted puede orar para cualquier problema, cualquier cosa, y rompe todas las trabas del diablo.
Quiere decir que si usted cuando defiende el poder y lo toca y lo da un movimiento, siente hablar algo raro y no lo habla, se quedó sin hablar lo que ya le dieron. Yo viví eso, hermano. Yo lo viví. Porque a mí Dios me bautizó con el Espíritu Santo y esa noche que me llenó, que fuego y espíritu cogieron por mi cuerpo como corriente 220 voltios, no manifestó las lenguas. Seguro, si yo no tenía conocimiento de nada, me he convertido y nadie había enseñado nada. Me bautizó porque alguien me dijo, usted tiene que estar lleno del Espíritu, pida eso. Y yo me amanecí 2 o 3 noches cogidas hasta que Dios me las dio. Pero cuando alguien me preguntó, ¿habló las lenguas? Y dije, no, pues tiene que hablar las lenguas, Dios tiene que hablar las lenguas también. Pues yo seguí pedida las lenguas. Y esa misma noche en un sueño me dio las lenguas. Y yo estuve en el sueño hablando lengua hasta que me cansé. Y cuando desperté del sueño me acordaba de las lenguas. Y entonces empezaba a orar y sentía el impacto de Dios y la bendición del Espíritu y el deseo de hablar aquellas lenguas que ya las sabía. Me cogían por el cerebro y no las hablaba. Esperaba que el Espíritu las hablara por mí. Me sequé como un año esperando que las hablara y él no habló nada. Hasta que el mismo Señor me dijo, háblala tú. Sopenco, alaba lo que se le llama. Hace un año que te las dio, las habla, cabezón. Alaba lo que él vive. Y ya yo con temor y temblor, porque tenía metido, es que el diablo se las compone para engañar a uno. Con temor y temblor, cuando sentí el impacto, después de enseñarme Dios la verdad de las cosas, pues ya yo solté el primer vocablo y ahí se me fue el temor. Mire, sentí ese impulso y seguido comencé a estar en lengua hasta ahora. Lloro más en lengua que en español. Ahora, lo que el Señor le ama. Sonríase que le ama. Ahora, cuando oro en lengua y oro con gemido, aquí en mi mente estoy abundando en todas las cosas. Abundando con esto que está aquí. Remachando eso que está saliendo en el Espíritu con esta palabra que es potencia de Dios para salud. Lo que hable con entendimiento, lo que hable en su mente, háblelo conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Sea glorificado el nombre de Dios. Y cite la palabra en la mente, que ahí está el poder. Y las lenguas siguen, olvídese, las lenguas vienen del Espíritu. Y los gemidos vienen por el Espíritu. Esa es, hermano, es la estrategia de guerra espiritual que la Iglesia Apostólica tenía y que tenemos nosotros que resucitarla en estos días postreros. Porque la Biblia lo dice, vuelve a las primeras obras. Y la Iglesia Apostólica oraba así todo el tiempo. Lo vamos a probar con la Biblia. Sonríe si el Señor le ama. Esa era la batalla, esa era la forma de batalla. Pablo dice, hablo más lengua que todos ustedes. No impidan hablar en lengua. Deseo que todos hablen en lengua. Si será el instrumento de guerra más grande que tiene la iglesia. Ni Cristo tuvo eso, hermano. Usted y yo lo tenemos. Y los que no han hablado nunca, dígale, yo también, que lo recibo esta noche. Alabe, sonríase. A las cosas que no son, dígale como si fueran. A las cosas que no son, dígale como si fueran. Esa es la fe. Las hablo en esta noche, las recibo en esta noche, me las diste en esta noche. Lo creo, gracias que las tengo. Y no es una lengüita, no es género de lengua. Alabe lo que él vive. Género de lengua, diversidad de lengua. Que después Dios le siga añadiendo. Yo he oído hermanos que me han dicho, el Señor me cambió las lenguas. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Las primeras no servían? No, hermano, que unas nuevas. Ah, que te añadió nueva, pero la primera sigue sirviendo. Lo que Dios da es bueno, no lo va a quitar. Te añade más, eso sí. Te añade lenguas, te añade lengua. Pídele que te añada lengua, pero no se quite la que tiene. Alaba lo que él vive. Hay un punto final aquí en este punto tan importante. Y es lo siguiente. Y gócese. Fíjense lo que leímos un ratito. 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Sonríase que el Señor le ama. Porque Dios se reservó lenguajes que no se los enseñó a Luzbel jamás, porque los tenía reservados para la novia de su hijo del último tiempo. Sonríase que el Señor le ama. En palabras sencillas, estaban reservados para ti. Y para mí también. Estaban reservados para la novia guerrera que tenía los últimos días. Porque nosotros somos un escuadrón de guerra.
No tenga misericordia del diablo, ni ore por el diablo tampoco. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo de nuestro Dios. Ese aborrece a nuestro Dios. Y si él aborrece a nuestro Dios, yo lo aborrezco a él también. Yo amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Sonríase, el Señor le ama. Y lo atacamos con todo y lo atamos. Lo atamos. Y después que lo atamos le quitamos la propiedad. Mientras no lo ate, no le va a poder quitar la propiedad. Y como está atado, no lo desate. Ordeno que sea echado a la profunda del mar, a bañarse con los tiburones. Donde usted diga, ahí va. Usted tiene la autoridad. Lo que diga creyendo será hecho. Lo que ate aquí es atado arriba. Lo que desate aquí es desatado arriba. A quien le perdona los pecados le serán perdonados. Ese es usted, óigalo. Ese es usted que es hijo de Dios. Ese es usted que es un creyente. Ese es usted que es cristiano. Ese es usted que es un evangélico. Alabado sea Dios. Fuerza, poder de Dios es lo que hay en nosotros. Esta es la iglesia del poder. Shamalaya Sohaba. Esta no es la iglesia de los bingo party, ni los pasadías en la playa. Alá, lo que él vive. Esta es la iglesia del poder, la iglesia de la santidad, la iglesia que se mueve a quitarle las propiedades al diablo en todos los frentes y lo ata. Lo ata. Y cuando lo ata, le quita todas las propiedades. Cuanto esclavo tiene, se lo quita. Esta es la única antorcha encendida en la tierra, la iglesia de Jesucristo. Y además todo está apagado, en tinieblas. Donde quiera nos movemos tenemos que llevar luz. Para eso hay que ser lleno del Espíritu y ser un guerrero de oración del Dios del cielo. Sonríase que él le ama. Nadie entiende las lenguas, el diablo no entiende. Ahí que por eso que el diablo esto no le conviene, ni lo quiere y lo ataca y dice eso es mentira, eso era para los apóstoles. Porque sabe que cuando el pueblo comienza a interceder en lengua, él no entiende nada de los planes que Dios está tramando contra él. Y habla esas orejotas grandes que tiene, más viejas que el frío, al lado de lo que el Señor le ama. Tratando de entender, pero no puede y se desespera. ¿Qué estarán urdiendo estos locos contra mí? Quiere decir que es una estrategia de guerra terrible, poderosa, contra Satanás. Una prueba bíblica de eso extraordinaria fue cuando el rey Belsasar pecó contra Dios bebiendo vino con sus concubinas y con sus príncipes en los vasos de oro de la casa de Dios. Y apareció aquellos deditos que escribieron las palabras en la pared de cal. Belsasar no entendió, llamó a los magos, no entendieron. Llamó a los astrólogos, no entendieron. Llamó a todos los hijos del diablo que tenían el palacio y ninguno entendió. Que sí que el diablo no pudo leer las letras. Alaba lo que el Señor le ama. Esos eran sus siervos. Y el diablo le gusta vanagloriarse que lo sabe todo. Hubiera de cualquier manera leído aquello para tentar que no pudo leer aquel lenguaje. Vino Daniel lleno del Espíritu Santo. Rey, te voy a leer lo que dice ahí. Y le leyó clarito lo que decía. Tu reino ha sido pesado en la balanza. Tú has sido encontrado falto de peso. Estaba bien gordo físicamente, pero estaba flaco espiritualmente. No tienes el peso. Tu reino ha sido quitado. Se fue al infierno. Esa misma noche se murió y se fue al infierno. Palabra que el Señor le ama. El Espíritu Santo sí entendió aquel lenguaje. Daniel tampoco lo entendía, el Espíritu Santo se lo dijo. Pero los magos, el espíritu que tenía no se lo pudo decir, ese no entendía tampoco. Así que esos lenguajes que lanza la iglesia del Señor cuando empieza a interceder en lengua, el diablo no entiende. Nadie entiende, dice aquí, nadie entiende. A menos que Dios nos dé la interpretación y al diablo no se la va a dar. Sonríase, el Señor le ama. Alabado sea Dios, alábelo que Él vive, alábelo, alábelo, alábelo que Él vive. Alábelo que Él le ama, alábelo que Él vive. Fíjese, hermano, que tenemos armas espirituales poderosas, pero si no las usa, ¿de qué vale? Los ejércitos de la tierra tienen armas poderosas, pero no son espirituales, son armas materiales. Y si no las usan, ¿de qué vale? Hasta que no las usan, no destruyen al enemigo.
Y lo mismo somos nosotros, usamos las armas espirituales y derribamos las fortalezas del diablo. Se caen las fortalezas satánicas al piso. ¡Ay, pobre Jesús! Sonríase, el Señor le ama. Había un hermano aquí en los Estados Unidos que predicaba el Evangelio con unción tremenda del Señor. Hombre de oración, de fe. Y tenía un hijo como de 20 años de edad que estaba en la misma condición espiritual del papá. Predicaba el Evangelio, Dios lo usaba en forma tremenda, lleno del Espíritu, y se movían juntos a predicar, y a veces el muchacho allá y el papá acá, pero una pareja gloriosa del Señor. Pero el hijo tuvo un accidente y se fracturó la columna vertebral. Lo llevaron inconsciente al hospital, el médico lo vio, lo enyesaron y dijo: se no vuelve a caminar jamás. Eso no hay quien lo arregle. Cuando le llevaron noticia al papá, él salió corriendo, llegó al hospital, el médico le dijo: su hijo está ahí enyesado, no ha recobrado el conocimiento, nunca volverá a caminar, tiene la columna vertebral rota, partida. Papá dijo: sí, a otro con ese cuento. Alá, lo que el Señor le ama. Oiga bien, ahí donde usted se tiene que parar firme y decir: mentira del diablo. Es una mentira, no tiene nada, porque Él crucificó toda maldición y bendito será mi hijo. Y tirarse al piso ahí, interceder en lengua y con gemido, y ahí, hasta que sienta que ya Dios arregló la columna. Y echó fuera al diablo. Y ese hermano cayó de rodillas allí cerca de la habitación del muchacho y comenzó a interceder en lengua, y gemido, y 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, y 4 horas, y 5 horas, y lengua y gemido, y no paraba ahí. Y en la mente, por su llaga, fuimos otros curados. Está sano. Él crucificó toda maldición. Está sano. Mentira del diablo es. Está sano. Tiene columna nueva. Y ahí. Mañana está predicando conmigo. Y ahí, el lengua y gemido. Y a las 10 horas se le apagó la sonrisa a medio mundo. Alabe lo que él vive. ¡Gloria sea Dios! ¡Ay, Samaya Sohaba! A las 10 horas sintió el Espíritu de Dios cuando descendió sobre él y un espíritu de risa se apoderó de él. Cuando sienta reírse, ríase a carcajada, no lo detenga. Que eso es un espíritu de victoria, eso es una risa de victoria. Eso es confirmación de que la victoria está. ¡Ay, Samaya Soba! ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Ya se rió a carcajada y se puso en pie y se fue a la habitación del muchacho. Y cuando llegó, el muchacho se había despertado y lo miraba con los ojos bien abiertos y le dijo: ¿estás sano? Dijo: seguro que estoy sano. Dile que me quiten el trapo allí a su que no puedo mover con él. Me voy para casa. Llamó al médico: doctor, quítele el yeso a mi hijo que me lo llevo. Y el médico dijo: usted estará loco, pero yo no, yo tengo una radiografía que hay una columna fracturada. Y dijo: pues mire, póngale otra radiografía, yo le pago la radiografía. El médico se fue y le puso otra radiografía. Cuando vino con la otra radiografía, traía una cara más larga que una jigüera puertorriqueña. La cara llegaba acá abajo. Dijo: no puedo entender, mire la fractura, está partida, sí la veo. Mire ahora, una columna vertebral sin fractura. Ah, porque lo sanó el Señor. Yo estuve 10 horas orando en lengua. ¿Está sano? Una mentira del diablo. Y el médico cortó el yeso y el muchacho salió cogiendo y se fue con el papá para la casa. ¡Gloria a Dios! Ese es el poder de la oración en el Espíritu. Pero mire ahí un secreto importante que acompaña a esto. Hay que interceder hasta que uno siente la victoria. No se detenga antes de tiempo. No se detenga antes de tiempo. Aunque sean 10 horas. Ríase ahora si puede. Aleluya. Mire, hay veces que la victoria en media hora la siente uno. Y hay veces que la siente uno en 20 minutos. Y hay veces que la siente uno en 1 hora o en 2 o en 3 horas. Pero ese hermano la sintió en 10. Hermano, no es cualquier cosa, una columna vertebral fracturada que aparece en una radiografía, partida en 2 pedazos una columna. Pero Dios puede hacer eso en 1 segundo. Lo que tenemos que provocar el milagro somos nosotros, que somos los soldados de este ejército que está en guerra, sin tregua, sin vacaciones, porque no duerme el enemigo. Alá, lo que le ama.
y tenemos victoria siempre. El enemigo está derrotado ya y es un mentiroso. No acepte nada del diablo que esté contra la palabra es la verdad. Todo lo que traiga es contrario a esto, diga mentira del diablo y caiga arriba, y lengua, y gemido, y ahí, mentira es, ahí, echo fuera esa mentira, rompo esa mentira, corto esa mentira con la espada de su palabra. Y si permanece, aguanta la oración hasta que siente la victoria, se acabó. Lo parte por el medio. Sonríase que le ama. Hay un tercer punto, clave y glorioso en la oración en el Espíritu. Y es la oración con lloro, lágrimas. ¿Qué silencio que le pasó? ¿Por qué enmudece ahora? Sonríase y diga gloria a Dios. Es como todo, usted pide que le dé las lenguas, ¿se las va a dar? Jesús en una ocasión dijo que si los padres de la tierra que somos malos, siempre el Señor nos elogiaba a nosotros. A los apóstoles, ustedes son siervos inútiles. Si los padres de la tierra que son malos, son más malos que Belcebú, alaba lo que el Señor les ama. Dijo, dan buenas dádivas a sus hijos. Fíjate en Navidad de cuántas dádivas dan los pecadores a sus muchachos. Y ponen su cajita de hierba y amanece llena de cosas al otro día. Dijo, ¿cuánto más entonces nos dará vuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, si a Él se lo pedís? Fíjense el regalo que Cristo anhela que usted pida, que lo llene del Espíritu Santo, con un género de lengua para que rompa las tablas del diablo en todos los frentes. Dice, ¿cuánto más Dios no te va a dar eso? Si los padres de la tierra que son malos le dan regalos buenos a sus hijos. Pues Dios quiere darte el mejor regalo que Él da después de la salvación, que tú seas lleno del Espíritu con género de lengua y unción para interceder con gemido, y ahora unción para interceder con lágrimas, que forma un charco en el suelo, y después dice, diablo, sécalo tú ahora si quieres, te lo voy a dejar ahí para que te recuerdo de la victoria que tengo. ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! Con lágrimas. Mira, hermano, el secreto del poder que hay en las lágrimas está en la Biblia. Primeramente, el salmista David, que era rey y profeta. Rey y profeta. Y sin embargo, también era un guerrero terrible, que le dio una pedra en la frente a Goliat y lo chocó. Después le cortó la cabeza con la espada. Y Goliat medía como 8 o 10 pies de estatura. Con una pedra acabó con él. Pero después, en su primera etapa de su vida, en las guerras mataba a 10.000 por cada 1.000 que mataba a Saúl. Mire qué clase de hombre era David. Un guerrero terrible, de una fuerza física tan terrible que cuando pastoreaba las ovejas de su padre, venía un león o un oso. Hermano, no es cualquier cosa, no le meta mano a un león ni a un oso, a menos que Dios no lo unja como a Goliat, como a David o como a Sansón. Y dice que David le brincaba encima al león o al oso, sin arma ni nada, lo agarraba así por una quija y le desgarraba las quijas. Y el oso que volaba y el león se desaparecía y soltaba la ovejita. Mire qué clase de hombre era David. Sin embargo, dice, mis lágrimas eran pan para mí de día y de noche. Oraba de día y oraba de noche con lágrimas. Y dice que las lágrimas eran pan, y un pan es un alimento. Y sigue las lágrimas, cuando usted ora con lágrimas, alimenta su espíritu. No alimenta el de afuera, para eso tiene que comer pan con mantequilla. Alaba lo que él vive. Alimenta al de adentro, que es el eterno. Si usted alimenta al de afuera, ¿cuánto más tiene que alimentar al de adentro, que es lo único eterno? Es el que se salva o se condena.
Y las lágrimas alimentan. Y los de ustedes que han tenido una experiencia de orar con lágrimas 1 hora o 2 horas sin parar y llora y llora y llora y llora y llora y llora. Cuando termina eso, nota que respiran y sienten como un refrigerio. Ay, qué bien me siento. Ay, qué paz. Comió para el de adentro largo. Alaba lo que él vive. Mojó el de adentro con lágrimas de victoria. Y David oraba de día y de noche con lágrimas. Un hombre tan fuerte como aquel y un guerrero tan terrible como David. Sea bendito el Señor Jesucristo. Con todo y eso, cuando se descuidó en la oración, cayó al piso con la caída más aparatosa y trágica y terrible que jamás ha caído ningún siervo de Dios en la Biblia. El ejército en guerra y Joab el capitán al frente de la guerra y David cogiendo sol en el tejado de su casa de vacaciones. Cuídense con las vacaciones, estamos en guerra final y decisiva. Si coge vacaciones, cójalas para orar y ayunar. Váyase a un monte por allá de vacaciones, diga a los pájaros cantar y la brisa soplar en las hojas y usted en ayuno. Se le fue el gozo a mucha gente. ¿Qué le pasó? Buscando a Dios, hay que buscar a Dios, estamos a punto de volar. Va a hacer perder el tiempo. De vacaciones, acostado en el tejado de su casa, la feliz. Desde allá vio a aquella mujer bellísima allá abajo y la codició. Y adulteró con ella y era mujer de uno de sus soldados más fieles. Y no tuvo ni misericordia con aquel soldado tan fiel que lo mandó que lo pusieran al frente de batalla para que no se descubriera su pecado y lo mataron a Urías. ¿Y qué clase de pecado? Crimen y adulterio. Sin embargo, se arrepintió y Dios lo perdonó. Y lo dejó como rey. Lo perdonó y lo dejó como rey. Y en el milenio volverá a ser rey sobre las 12 tribus de Israel. Sobre nosotros no. Nosotros tenemos un solo rey, Jesucristo. Alá, lo que él vive. Sobre Israel, nosotros tenemos un rey, Cristo Jesús. Cristo es el rey nuestro, Cristo es el único rey de nosotros. No tenemos otro rey, Jesús. Gloria a su nombre, nuestro esposo. Somos la esposa, la iglesia victoriosa del Nuevo Testamento. No hay nada más grande, hermano. Sonría si no se vaya a vanagloriar, pero no hay nada más grande que abajo que nosotros. La iglesia del Señor. El instrumento de Dios aquí abajo, la novia de Jesucristo. Cuando sabemos eso, nos ponemos más pequeñitos. Porque sabemos que Él es el que lo hace a través de nosotros. Y entre más pequeñito se ponga, más lo van a usar. Sonríase, el Señor le ama. Pero a Él le ha placido darnos el reino. Y a Él le ha placido tomarnos por esposa. Demos gloria a Dios. Gracias, Jesús, por este privilegio tan grande. Poderoso Dios. A Él bendecimos. Mi alma te alaba, Jesús. El profeta Jeremías oraba continuamente: Señor, haz de mi cabeza agua, de mis ojos fuentes de lágrimas. ¿Y para qué quería tanta lágrima? Para llorar día y noche por los muertos. No es hechicería, lo sabían que dan. No es espiritismo, no se vaya a equivocar. Para orar día y noche por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo. ¿Cuántos hay hoy en día en las iglesias que están muertos? Los pastores saben muy bien cuáles están muertos y cuáles están vivos. Muertos. Espiritualmente muertos, estamos hablando espiritualmente, que no responden para nada. Mientras que otros están ahí: pastor, aquí estoy. Para la cárcel, ahí voy. A la calle, aquí voy, donde quiera. A madrugar, orar, aquí estoy a las 5 de la mañana. Ahí, vivos. Hoy tenemos el ministerio nuestro, hay ahora mismo 90 personas. Yo sé cuáles están muertos y cuáles están vivos. Hay algunos, mira, hermanos, que se esconden para todo. Madrugar: no, hermano, estoy medio enfermo. Hace años que estoy enfermo. Y hay otros que para todo están ahí, y en el ayuno están ahí, y de madrugada están ahí, y en el miércoles por la noche tenemos un culto de oración para todo el grupo, ahí están. Los otros siempre tienen excusa, siempre tienen una excusa.
muertos en medio de los hijos del pueblo. Los hijos del reino, dice la Biblia, muchos de los hijos del reino se irán a las tinieblas afuera. Es una parte del infierno donde es el lloro y el crujir de dientes. Hijos del reino para el infierno. Pero hermanos, si están muertos, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de viviente. Hay que estar vivo, pero no para usted mismo, para Dios, vivos para Cristo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y Jeremías veía eso en medio de los hijos de Israel y lloraba porque amaba a su pueblo. Y le pedía a Dios que le diera el instrumento poderoso, que son las lágrimas, para resucitar los muertos. Es algo típico en la Biblia que las lágrimas provocan resurrección. Puede ser física y también espiritual. Y la espiritual es la más importante. La más importante. Yo creo que si yo me muero y me voy para el cielo y estoy arriba con el Señor y viene algo de usted y ore para que me resucite y me resucita, yo le arranco las orejas a usted. Alabro, que el Señor le ama. Bajo de arriba con una tijera y le corto hasta la nariz. Alabro que Él vive. Pero sin embargo, el que está muerto espiritualmente, ese sí que se va a gozar cuando usted con lágrimas provoca una resurrección. Y eso es lo que implicaba Jeremías cuando decía: haz de mi cabeza agua, lléname esto de lágrimas. Mis ojos fuentes de lágrimas, que salgan tantas que aquí arriba no se acabe. Para llorar día y noche. No pida lágrimas para después no usarlas. Para llorar día y noche. Los creyentes tenemos que disponernos a orar de día y de noche. A tener 2 despertadores, levantarnos a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana a orar y de vez en cuando a las 3. Sonríe si se puede. Estamos en los últimos días, estamos en la parte más fuerte de la batalla, estamos en la batalla final, en la última guerra. Alabado sea Dios, pronto veremos las glorias del cielo. Pelee la batalla ahora. Pero use los instrumentos espirituales: gemido, lengua, lágrimas. Una trinidad de armas poderosas para romper todas las trabas del diablo. Para llorar día y noche por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo. Estas palabras, para resucitar todos esos hechos remuertos que tienes ahí en tu pueblo. Alaba lo que Él vive. Ese último librito que Dios nos dio, El Valle de los Huesos Secos, habla de Israel muerto. Y luego como el Espíritu de Dios, cuando el profeta le ordenó al Espíritu que cayera sobre el pueblo, cayó el Espíritu sobre el pueblo y se pusieron en pie. Resucitaron. Pero para que eso funcione, tiene que orarse primero largo, oración violenta de días y de noches para que eso funcione y se levanten los muertos. Resuciten bajo el poder del Espíritu Santo. Hay poder en Jesucristo. Jesucristo lloró como pocos han llorado. Y oiga bien que en las veces que hace la Biblia notoria las lágrimas del Señor, entonces a veces hubo resurrección. Frente a la tumba de Lázaro, cuando vio a los judíos llorando y a Marta y a María llorando, Él también lloró. Se conmovió en el espíritu. Todo Dios en Cristo se conmovió, no la carne, todo Dios en Cristo se conmovió en el espíritu. Y levantó la voz con una trompeta: ¡Lázaro, ven fuera! Salió Lázaro para afuera que volaba, resucitó. Después de las lágrimas Jesús. Cuando la viuda lloraba la muerte de su hijo único, y Jesús, lastimado por las lágrimas, se acercó: mujer, no llores. Como que esas lágrimas lo lastimaban. No llores. Y paró el cortejo fúnebre, puso las manos al féretro: a pararse todo el mundo aquí. Y levantó la voz como trompeta: muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que había estado muerto abrió los ojos y se levantó. ¡Ay, Salaya! Poderoso Jesús. Las lágrimas de la viuda provocaron la resurrección. Las lágrimas de Marta y María y las lágrimas de los judíos y de Jesús mismo, que lloró también, provocaron la resurrección de Lázaro. 4 días muerto, podrido ya. Sonríe si se puede. Se ha glorificado el nombre de Dios. Así que las lágrimas provocan resurrección, pero la resurrección que más nos interesa
es la resurrección de los muertos espirituales que hay por miles aquí abajo. Portones evangélicos que están más muertos, hechos un manojo de huesos secos. Que no hacen nada ni sirven para nada. Y aquí todo el mundo tiene que ser, mire, un soldado que está en guerra peleando la batalla con todo. Con todo. Mientras yo tengo en el ministerio un grupo que están en su casa, allá tuvieron una excusa y no vinieron. Acá hay 60 conmigo gimiendo 2 horas de 7:30 a 9:30 todos los miércoles por la noche. Ahí, y gemido, ahí, y lágrimas, y ahí, rompiendo las tablas del diablo, para que salven las almas. Mi alma te alaba, Jesús, y Dios obra. Y otros que están a las 4 de la mañana, y otros que están a las 5, y ahí diariamente. Y otros tienen excusas siempre, como los de la Biblia. Señor, no pude ir, tenía que mudar los bueyes, tenía que pastorear las cabras, tenía que pastorear las vacas, tenía que atender una visita que vino. Siempre tienen excusas. Y el Señor dijo, siervo inútil, la gehenna de fuego merece. Esos son los hijos del reino que se irán a las tinieblas afuera. Vamos a resucitarlo antes que se vayan al infierno. Esa es la labor de nosotros, esa es la encomienda de nosotros, que lo resucitemos. Dios no quiere que se pierdan, Dios no quiere que se vayan al infierno, Dios quiere que vayan al reino de los cielos, son sus hijos. Pero como dan la espalda a Dios, tenemos que hacer algo nosotros para ponernos de cara a Dios a la mala. Aunque Dios le tenga que dar un tablazo sobre el casco de la cabeza, alá, lo que el Señor le ama. Algo Dios hace. Si nosotros nos lanzamos a la batalla, algo hace. Sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria sea a Dios. La oración en el Espíritu, dijimos cuando comenzamos el estudio, era el instrumento poderoso de la Iglesia Apostólica para todas las obras de fe que usted ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Que en la Iglesia Apostólica traían los enfermos y hasta con la sombra de Pedro se sanaban. Y más grande que eso, traían los enfermos, los inconversos de las aldeas fuera de Jerusalén, los ponían en camillas, en lechos. Y cuando todos se sanaban, oiga el asunto como era, cuando todos se sanaban, multitudes se convertían al Señor, muchedumbres de hombres y mujeres se convertían al Señor. Eso está en la Biblia, Hechos capítulo 5, verso 14. Quiere decir que la iglesia oraba en el Espíritu. Ese es el punto que vamos a probar ahora, que la Iglesia Apostólica oraba siempre en el Espíritu. Lágrimas, gemido, lengua, esa Trinidad. Esa es la Trinidad que usted tiene que adquirir en esta noche y lanzarse. Y en esta noche, cuando terminemos el estudio, que estamos a punto de terminar, y nos lancemos a la intercesión, usted va a orar con gemido, porque usted no necesita ni tener el Espíritu. Los judíos lo hacían sin el Espíritu. Y visualice los perdidos que hay en la iglesia, y amigos de usted perdidos, y familiares de usted perdidos, y padres y madres, y hijos perdidos, y llore. Provoque esa lágrima cuando visualice yéndose al infierno y quemándose allá abajo, va a llorar. Provoque esa lágrima y a gemido, y espere las lenguas que se las van a dar. ¿Cuántos van a recibir las lenguas esta noche? ¿Cuántos van a recibir unción nueva del Espíritu en esta noche? Alabe lo que Él vive. Sí, también. Alaba lo que Él vive. ¡Hey, poder! ¡Asamalaya Sahaba! ¡Poderoso Dios! Cuando anhelamos algo de corazón, Dios no falla en dárnoslo, hermano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, ellos serán saciados. A mí Dios sabe que yo no me voy a contentar con cualquier cosita, no, tiene que asociarme. Me tiene que dar hasta que me llegue aquí al esófago. Claro, lo que el Señor le ama. Que ya no me quepa más. Porque yo tengo hambre y sed de Dios. Sonríase que el Señor le ama. No hay nadie más inteligente que el que tiene hambre y sed de Dios. Hay alguno inteligente, dice, busque a Dios. Y el que no busca a Dios es bruto. Sonríase que el Señor le ama. O sea, no, que yo le amo. Sí, hermano, porque ¿qué otra cosa es? Si está cerrándose las puertas del cielo y abriéndose las puertas del infierno, no me diga que es inteligente que se abren las puertas del infierno y se cierran del cielo. Está más cerrado que un huevo de gallina. Mi alma te alaba, Jesús. Aquí hay que ser inteligente. Nos dieron inteligencia para usarla, nos dieron inteligencia para buscar a Dios.
La aritmética y la ciencia vienen por añadidura. Y el negocio y el estudio vienen por añadidura. Lo que viene, lo que tiene, lo grande es buscar a Dios para que usted sea heredero del cielo. Se le escape al infierno. Alabado sea Dios. Alabado lo que Él vive. Alabado su nombre. Samaya Sohaba. Poderoso Dios. Ese es el reto suyo y el mío. Alcanzar el reino de los cielos, alcanzar las cumbres del cielo por la fe en Jesucristo. Para eso hay que vivir la palabra. Hay que vivir la palabra. Y parte de esta palabra es que hay que orar en abundancia. Y no cualquier oracioncita, oración de la Iglesia Apostólica. Oración en el Espíritu. En ese punto estamos ahora. Alaba lo que le llama. Ese era el instrumento de la Iglesia Apostólica. Bueno, las dos pruebas que hay de que eso era así. Judas capítulo 1, verso 20. Judas, no el que se fue al infierno, sino el otro. Alaba lo que le ama. Judas, libro de Judas, versículo 20. Mire la enseñanza que él tiene. Judas era apóstol para los judíos, como Pedro. Pero mire la enseñanza para la iglesia judía. Mas vosotros, oh amados, edificándoos. Dijimos primero que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Fíjense lo que dije que vamos a probar con la Biblia. Que se edifica en la fe, que se aviva su fe cuando usted ora en el Espíritu. Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Y hemos visto en lo que va del estudio, lengua, gemido y lágrima. Ahí está la Trinidad completa de la oración en el Espíritu. Fíjense que esa es la enseñanza, la doctrina apostólica, que había que orar en el Espíritu, que eso los edificaba en la fe. Lo voy a leer de nuevo por si acaso no le gustó. Alá, lo que el Señor le ama. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Enseñanza para la iglesia en Jerusalén, la iglesia judía. ¿Y nosotros? ¿Vamos a ver lo de nosotros ahora? De nosotros tiene que venir por el apóstol Pablo, que fue el apóstol para los gentiles. Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios 6, 18. Aleluya. Gloria a Dios. El apóstol dice así. Fíjense bien lo claro de la enseñanza para nosotros. Orando en todo tiempo. Eso es como decir orando siempre. Es lo mismo. Orando en todo tiempo. Orando siempre. Todo periodo de oración tiene que ser así. De madrugada. Sonríase que le ama. Cómprese los 2 despertadores. Yo tengo uno de batería que canta como un gallo por la madrugada. Me lo regaló una hermanita cubana allá en la campaña en Newark, New Jersey. Está conmigo ahí, me cantó el gallo esta mañana a las 5 y yo estaba nuevo después de aquel día terrible de viaje. Pero el gallo no se callaba por nada, siguió cantando y yo tuve que levantar. Alaba lo que él vive. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? Alaba lo que el Señor le ama. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. ¡Ay, pobre Jesús! ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le aman? ¡Ay, pobre Jesús! Gloria a Dios. Oiga con cuidado. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda suerte de súplica, y velando en ello con toda instancia. Sí que tiene que estar velando en eso. Tiene que estar alerta a eso, que eso no se interrumpa nunca. En eso no hay vacaciones.
velando con toda instancia que usted ore siempre en el Espíritu, que todo periodo de oración usted interceda en lengua, con gemido y con lágrimas. Y si no sale lágrima, haz de mi cabeza agua, como Jeremías, haz de mis ojos fuentes de lágrimas, y úngeme, y ahora tú intercede tú otra vez en mía. Acuérdate que tú prometiste que tú dijiste que yo no sería para nada, que yo no sé pedir como conviene, que yo soy débil para orar, pero que tú intercederías por mí con gemidos indecibles. Demando eso de ti. Empieza tú ahora a interceder. Y se lanza usted sabiendo que ya Dios no va a hacer eso, porque ya usted lo pidió. Lo que pide creyendo ya está hecho. Ya no insista más, no. Comience, láncese a gemir. Comience a gemir como el judío, con su fuerza. Haga su parte, que de pronto va a sentir el corrientazo. Y ahí los gemidos van a salir como truenos para arriba. Usted se entiende ahí. No permita que se apague eso por nada después. Y en lengua, y gemido, y lágrimas. Visualice la tragedia de los pecadores. Visualice el infierno y la gente ardiendo. Y las lágrimas van a salir por sus ojos. Y cuando le agarre el Espíritu ya no va a tener que visualizar nada. Van a salir como chorros, como ríos de lágrimas. Mi alma te bendice, Jesús. Orando en todo tiempo con toda suerte de súplica en el Espíritu. Esa es doctrina de Pablo para nosotros. La misma que le dio Judas al pueblo judío, a las iglesias en Jerusalén. Fíjense que la iglesia siempre ha sido una. Para los judíos, para los gentiles, una sola doctrina. Una sola doctrina. En los fundamentos clave. Y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Orando siempre los unos por los otros, pero en el Espíritu. Velando que no se le apague esa bendición, ni que tome vacaciones en el asunto. Alábelo si puede. Bendito sea Dios. Esa es la iglesia, hermano. Y esa es la vida del creyente. Pero cuando nos metemos en esa vida, la paz y el gozo que vamos a sentir, no hay palabras para describirlo. Porque dice que la paz de Dios sobrepuja todo entendimiento. Y está sobre nuestros corazones, sobre la persona interior, en toda la profundidad de la persona interior. Pero para tener esa paz sobrenatural y ese gozo sobrenatural y esa alegría todo el tiempo, que vienen problemas y usted se echa a reír. Señor, mira lo que dice el diablo. Y se ríe, lo que dice el diablo. Pero tú dijiste que tú crucificaste toda maldición. Él se ríe un rato y se goza y después ataca al diablo. Te ato y te echo fuera. ¡Fuera, mentiroso! Es una mentira tuya. Te ato, fuera. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y según lo ata y fuera, y fuera, y fuera, en lengua, y gemido, y lágrimas. Fíjense que es la doctrina apostólica para la iglesia en aquellos días. Por eso la iglesia era tan poderosa que cuando levantaba las manos al cielo y oraba, temblaban los lugares. Y tembló el lugar en el cual estaban y todos fueron llenos del Espíritu. Ya ellos tenían el bautismo todo. Les dio unción fresca en ese momento. ¿Cuántos van a recibir unción nueva en esta noche? ¡Gloria a Dios! Hay poder en Jesús. ¿Cuántos que no tienen el bautismo lo reciben en esta noche? Háblele al Señor, dígale, lo recibo, Señor, estoy seguro que lo tengo, estoy seguro que me lo da. Y a las cosas que no son, dígale como si fueran, gracias que me lo diste, gracias, y sonríese con Él, gracias que me lo diste, qué lindo tú eres, qué bueno. A las cosas que no son, le decimos como si fueran. Esa es la fe de Dios a través de usted. Después que uno lo ve, eso lo cree cualquiera. Y eso no es fe, eso es vista. Pero cuando usted no lo ha visto y lo habla y se goza como el que ya lo tiene, eso es fe. Dios honra esa fe. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Alabado sea Dios. Tomás no creyó hasta que no lo vio y lo tocó y lo palpó, pero Jesús lo reprendió. No seas incrédulo, sino creyente. Alaba lo que Él vive. Y entonces dijo lo que venía para nosotros. Pero bienaventurados aquellos que creyeron sin haber visto. Nosotros no hemos visto, ni vimos la cruz, ni vimos el Calvario, ni vimos
la muerte de Jesús, como lo vieron ellos ahí, ni vivo la resurrección de Jesús, pero lo creemos. Lo creemos, eso es verdad. Eso es una verdad, eso ahí no hay duda, ahí no hay ninguna clase alternativa, eso es verdad. No lo vimos. Bienaventurado eso. Pues ahí está la bienaventuranza, que somos la novia de Jesucristo. Somos los que estamos viviendo el último tiempo donde la gloria de esta casa será mayor que la primera. Volaremos en el rapto sin haber conocido muerte nunca. Alaba lo que le ama. Ahora, estamos terminando, yo ya con cuidado. Joel capítulo 2, verso 12. Joel 2, 12. Mire lo que Dios demanda de usted y de mí. Y sonríase ahora si puede. Mire lo que Dios demanda de nosotros. Joel capítulo 2, verso 12. Dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Alabe lo que el Señor le ama. ¿Por qué se pone triste? Esto no es un jueguito de religión, ¿eh? Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno. Mira. Con lloro, ahí tiene la oración con lágrimas. Y con lamento, oración con gemido. Y Joel no nombra las lenguas porque eso no existía en esa época. Ahora Pablo dice que todos hablen en lengua. El que hable en lengua se edifica a sí mismo. El que hable en lengua ora en el Espíritu. Y habla misterios con Dios. Deseo que todos hablen en lengua. Dice, por supuesto que el apóstol decía que eso es lo que él quiere, que crezcamos. Crezcamos. Porque el llamado no es cualquier bobería ni cualquier pamplina, esto no es religión. El llamado es convertíos a mí de todo vuestro corazón, que ya usted no viva, ahora viva Él en usted. Y para que ese nuevo nacimiento se opere, hay que orar en el Espíritu. Y nos añade algo hermoso ahora, con ayuno. Olvídese del arroz con habichuela de vez en cuando, alabe lo que Él vive. De la chuletita con colesterol, alabe lo que Él vive. Se enoje conmigo que yo le hablo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay que tomar dominio de esto. El apóstol Pablo vivió eso y lo decía. Domino la carne, la sujeto. Dijo, no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Mire cómo Pablo le tenía más miedo a la carne que al diablo. Pero la dominaba y la sujetaba, porque con el poder de Dios se puede tomar dominio de esto. Sin el poder de Dios no podrá jamás dominar esa carne. Esa carne es más mala que el diablo, no se sabe cuántas veces. Sentir de la carne es muerte, enemistad contra Dios. Eso está en la Biblia. Pero cuando andamos conforme al Espíritu, sujetamos este de afuera y le decimos, carnecita, quietecita, que el jefe soy yo. Alábalo si puede. El jefe soy yo y el esclavo eres tú. Y le mete un pellizco ahí de esos retorcidos para que se refresque. Bendito sea el Señor Jesús. Pero este es el llamado, hermano, y la oración en el Espíritu, la oración de la Iglesia Apostólica, nos va a dar la victoria en este llamado. Convertíos de todo vuestro corazón, que puedas gritar como Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Gloria a su nombre. Tenemos la mente de Cristo. Pero ¿quién tiene la mente de Cristo? Los que han nacido de nuevo, que ya la mente suya no es la que va a funcionar, es la de Cristo a través de usted. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesucristo. Es decisivo esto que hemos hablado ahora. Convertirnos de todo vuestro corazón, entrar en la forma de oración de la Iglesia Apostólica, para poder alcanzar la estatura que Cristo dijo que tendríamos que tener. Juan capítulo 14, verso 2. Cristo dijo, y el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, aún mayores que éstas harán. Pero para eso tiene Él que hacer lo que Él prometió.
el que cree en mí, dijo, como ha dicho la Escritura, ríos de agua viva correrán por su interior, y hablaba del Espíritu que recibirían los que creyeren. Todos los creyentes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. En la Iglesia Apostólica, en cuanto aceptaban a Cristo, se llenaban del Espíritu porque se lo ministraban. Le ponían las manos y le caían encima como el que apaga fuego. No le dan oportunidad porque eso hay que recibir lo que tú no crees. Eso no es para los pecadores, eso no es para el mundo. Eso es para los creyentes, para el cuerpo de Jesucristo. Y hay creyentes en las iglesias hoy en día que llevan 3 años y no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y 2 años, y 5 años, y no han recibido ni una brisa del poder. Hay que ministrárselo, hay que doctrinárselo para que su fe se avive, se aumente y sienta anhelo de eso y lo reciba. La Iglesia Apostólica, en cuanto se convertían, se lo ministraban. Por eso todo el mundo tenía el bautismo del Espíritu de la Iglesia Apostólica. Todos habíamos bebido de la misma bebida espiritual, dice Pablo. Todos éramos llenos de un mismo espíritu. Se lo ministraban, se lo enseñaban. Si a eso vino Cristo, a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Tú el que no lo tiene lo recibe en esta noche, porque el bautizador está aquí, está caminando esos pasillos ahí, está metido ahí entre ustedes, está aquí, está ahí. Y los que queremos unción fresca también viene esa bendición. Unción fresca, más unción, más poder, más fuego. Alabado sea Dios. Eso viene para nosotros. Hay que quererlo, hay que anhelarlo, hay que pedirlo. Y era una batalla hasta que lo recibamos. Bendito sea el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Hay tanto poder en la intercesión. Profeta Ezequiel, capítulo 22. Hay tanto poder en la intercesión que fíjese lo que dice la Biblia. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Dice, fue uno de aquellos días en Israel que pecaron contra Dios con todo y venía un juicio terrible. Pero como Dios nunca quiere que perezca el pueblo, siempre da oportunidades. Dice, busqué de entre ellos hombre, y puede ser mujer también. Busqué de entre ellos hombre que hiciese vallado. Vallado es levantar una cerca, una verja. Y se pusiese en la brecha. Y eso hay un término que se puede usar que está en la Biblia en algunas traducciones, un portillo, un hueco. No diga así en Guatemala, pero acá se puede decir, al lado que él vive. Hemos aprendido todas las cuestiones de todos lados. Una brecha, quiere decir que por el pecado, ese cerco que hay alrededor de los creyentes, que estaba alrededor de Job, que el diablo se quejó allá arriba y dijo, le pusiste tiene un cerco que no hay quien pase, ¿cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a adorar? Pero cuando entra el pecado y entra la desobediencia, ese cerco se rompe y queda un portillo, una brecha, un hueco. Sonríese que el Señor le ama. Una abertura. Hay tantas palabras que se pueden usar, pero está roto la verja. Y entonces dice, buscó un hombre que levantase el vallado, levantase el cerco y lo pusiera otra vez en su sitio y cubriera ese hueco. Alaba lo que él le ama. Y se pusiese en esa abertura, en esa brecha, delante de mí. Ese es el intercesor, que se arrodilla, aquí estoy en la brecha. Aquí estoy en el portillo. Aquí estoy en el hueco, alaba lo que él bebe. Aquí estoy en esta abertura, tapando uno el portillo, tapando la brecha y gimiendo para arriba. Lenguas, gemidos y lágrimas, y lenguas, gemidos y lágrimas, y sálvalo y perdónalo. Y si viene el juicio, el primero que me mata es a mí, que estoy aquí en la brecha. Es un reto terrible para Dios, porque Dios ama a sus intercesores como amó a Moisés. Que cuando Moisés se paró en la brecha y dijo, si los matas a ellos, me borras a mí de tu libro. Y el Señor dijo, por tus palabras los perdono. Mire lo que vale un intercesor, un solo hombre, reclamándolo a Dios por más de 2 millones de cabezones idólatras. Hicieron hasta un becerro.
uno que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra. Era juicio sobre todo Israel, para que yo no los destruyese, pero no lo hallé. No apareció ni uno, ni uno. Aquí habemos más de 1000 en esta noche. ¿Cuántos se atreven a levantar la mano y decirle: Señor, heme aquí, úngeme para ser intercesor? Hable con confianza, que no hay nadie más grande en la iglesia que los intercesores, hermano. Esos son los que rompen las tablas del diablo y se paran en la brecha, impiden los juicios. Pero hermano, ahí con decisión, con sentimiento, úngeme para ser intercesor, que yo levante el cerco caído, que yo impida la destrucción de pueblo tuyo y juicios y condenación de tantos. Úngeme para ser intercesor. Dame eso a toda profundidad, antes que se acabe el tiempo, antes del rapto. Yo quiero eso, te mando eso de ti. Te prometo, de día y de noche interceder. Prométale, hermano, no tenga temor. Te prometo de día y de noche interceder. ¡Ay, Samaria, Sahaba! ¡Poderoso Dios! Mi alma te alaba, Padre. Bendito sea tu nombre. Un solo hombre pudo haber impedido el juicio, pero como no encontró uno, mire lo que pasó. Por lo tanto, como no encontré ni uno, derramé sobre ellos mi ira. Con el fuego de mi ira los consumí. Uno solo pudo haberlo impedido. Torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor Jehová. Uno solo se puede haber tirado de rodillas ahí con lágrimas. No me paro de aquí hasta que no me confirme que suspendiste el juicio. Ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Moisés lo hizo y Dios no destruyó a Israel, que le dijo: los voy a destruir a todos y te voy a dar a ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Y Moisés se paró y le dijo: no, ¿qué van a decir de ti? Van a decir que los mataste porque no pudiste meterlos en la tierra prometida. Van a decir que los mataste porque no pudiste sostenerlos vivos en ese desierto. Te vas a desacreditar ante las naciones. Mire, como intercesor defiende el prestigio de Dios. Le importa que Dios sea siempre glorificado y ensalzado. Perdónalos, como lo has hecho ya tantas veces, perdónalos. Y fue tan violento en una ocasión que le dijo: y si los mata a ellos, me mata a mí también. Sonríase. Moisés era un tipo de Cristo, que estuvo dispuesto a morir por todos nosotros, y no solo dispuesto, tuvo que hacerlo. Moisés estuvo dispuesto, pero no tuvo que hacerlo. Pero Cristo estuvo dispuesto y lo hizo. Por eso estamos aquí. Si no, nos hubiéramos ido al infierno montar en nosotros ese jato. Sonríese, que el Señor le ama. Cristo era el intercesor más grande y lo es todavía. Todavía está a la diestra del Padre, intercediendo día y noche por todos los que a través de Él buscan a Dios. Él allá arriba y nosotros aquí abajo. Alabe lo que Él vive. ¡Ay, Samaya Sojaba! Todos los que estamos aquí somos cuerpo de Cristo, somos cuerpo de Cristo. Usted es cuerpo de Cristo, usted es cuerpo de Cristo, usted es cuerpo de Cristo. Y la mente de Él está en nosotros. Láncese a la batalla, que la victoria de esta humanidad perdida está en nosotros. Somos los responsables de pararnos en la brecha, decirle: no derrame juicio, perdónalo, ten misericordia, sálvalo o mátame a mí también. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Samaya Solaba! Esa es la importancia terrible de esta reunión de esta noche. Que de aquí, todos ustedes que han prometido se levantan y van a romper todas las trabas del diablo que hay en toda esta ciudad. Y van a impedir que el juicio grande que viene sobre los ángeles, que no hay quien lo impida, no caiga hasta que no volemos nosotros al cielo y ocurra el rapto. Después del rapto, hay del que se quede. Oiga esto y terminamos. Contaba un gran evangelista en los Estados Unidos, hombre de Dios que usado aún por el Señor, que estaba visitando a un agricultor muy amigo de él, muy rico, pero muy lleno de Dios. Aún el rico, el millonario, puede ser lleno de Dios. Y que use los millones para la obra de Dios, después los esconde en un banco. Y ahí estaba él, y se sentaron a comer, y estaban ahí en la mesa, y un doctor de medicina, hermano del agricultor, hermano carnal, ese no era convertirse, era un impío malo, burlón del evangelio. Se sentaron los tres a comer.
Y cuando comenzó el agricultor a dar gracias por la comida, cayó el poder de Dios sobre él y entró en una intercesión violenta. Y lágrimas, y gemidos, y lengua. Se olvidó la comida. Los otros miraban como un loco, pero no vamos a comer nunca. Y ahí siguió. Y de pronto se paró y se fue a una habitación. Y lo dejó allá plantado a ellos con la comida al frente. Y cuando el doctor vio que su hermano no regresaba, se fue allá. Y el evangelista dijo, pues tú tampoco podrás comer. Y se fue también a la habitación. Y cuando llegó, ahí estaba el médico trabajando con el hermano. Y el hermano ni notaba que él estaba traqueteando el estómago y buscándolo por acá. Iba el corazón y por acá. Y lo movía. Y aquel en lengua y gemido y lágrimas que no sabían lo que estaba pasando. Y ahí. Y el evangelista llegó y se quedó mirando la escena. Y se arrolló para interceder también. Y el médico le dijo, mire, lo que tienes es unos calambres en el estómago. Y el hermano se le quedó mirando al médico y le dijo, mire, lo que tiene es que está intercediendo por usted, que está más perdido que el diablo, porque Dios lo salve. Alaba lo que él vive. Y el médico se enojó y se fue con una trompa que parecía un elefante y el evangelista cayó al lado del agricultor y los dos en lengua, y gemido, y lágrimas, y en lengua. Y como a la media hora, ahí no estuvieron 10 horas, como a la media hora cayeron en una bendición del Espíritu y se reían los dos en el Espíritu, se abrazaban y danzaban por la habitación como dos locos saltando abrazados y riéndose a carcajadas y se reían. Cuando terminó la bendición, el evangelista dijo al agricultor, no se perderá jamás ese incrédulo hermano suyo. Y se fue a buscar al médico. Cuando llegó lo encontró abajo, estaba leyendo y él se le quedó mirando y le dijo, ¿cómo está mi hermano? Y le dijo, su hermano está muy bien. Y usted, cabezón, no se perderá jamás. Acaba de humillarse a Dios. El médico lo miró así, se quiso enojar, pero cuando se quiso enojar, le salieron 2 lagrimitas por los ojos. Y dice, ay, se tiró de jodillas. Perdóname, Señor. Ahí mismo se arrepintió y se convirtió al Señor. Media hora de intercesión de 2 siervos de Dios. Aquí habemos más de 1000 en esta noche. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Gloria sea a Dios. Cristo vive. ¡Ey, la soma! Poderoso Jesús. Lía soma la hay. Gloria a Dios. Y oiga esto y terminamos. Alabe lo que Él vive. Y un siervo de Dios aquí en este país que tenía una iglesia hermosa, pero muy grande. Cientos y cientos y cientos de miembros. Y próspera en todo sentido. Y él doctrinaba a su iglesia, ¿verdad? Y amaba a los hermanos. Y había construido un templo hermoso. Y tuvo una experiencia extraordinaria. Y cuando vino a ver, lo habían transportado y estaba arriba en el cielo y el Señor estaba al lado de él. El Señor lo miraba y se sonreía con él. Y de pronto cuando mira, el conserje de la iglesia estaba también allá arriba. Y el Señor lo miraba y se sonreía con él también. Y se sonreía con el conserje, se sonreía con el pastor y los dos ahí. Y de pronto el Señor le dijo, vengan que les voy a enseñar las coronas que ustedes van a tener en el día que está a punto de ocurrir. No se toque la cabecita, que en este cabezón no es en la cabecita glorificada que nos vamos a poner. Aquí no nos van a poner ni una higuera de esa que hay allá en Puerto Rico. Es la cabeza glorificada que viene esa corona, esa cabeza como la de los ángeles. ¿Cuántos van a tener esa victoria, hermano? No me digan que usted va a perder eso. Alabe lo que Él vive. Poderoso Dios. Aleluya. Y llegaron al salón y dice el pastor, las coronas que había eran incontables, tan bellas que no había palabras para describirlas, resplandecían. Y vino el Señor y agarró 2 coronas, una grandísima, bellísima, una más pequeña, lindísima también, y le puso la más grande en la cabeza al conserje y la más pequeña en la cabeza al pastor. Y el pastor se puso más serio que una tusa. Sonríase, que el Señor le ama. Y se le quedó mirando al Señor y le dijo, Señor, yo no entiendo este asunto. El que construí el templo fui yo, dijo. El que visité los hogares fui yo. El que doctriné y enseñé a mi iglesia fui yo. Y señaló al conserje con aquella coronota en la cabeza que
Este es el que barre en la iglesia y limpia el piso y le echa agua y lo seca. Y limpia los bancos. Y estamos en el cielo y ahora él tiene la corona más grande y yo la más pequeña. Yo no entiendo, Señor, explícame. Y el Señor dice que lo miró con aquella sonrisa, con aquel amor tan grande y le dijo, sí, tú construiste el templo. Y tú fuiste el que enseñaste la palabra. Y tú fuiste el que visitaste los hogares. Y tú fuiste el que predicaste en tantas ocasiones. Por eso estás aquí arriba. Tienes esa corona tan linda en la cabeza y yo te amo tanto. Y miró al pastor que estaba así, que con toda aquella corona en la cabeza no se debía ni mirar para arriba. Pero ese pequeñito era el que todas las noches intercedía con lágrimas y con gemidos y en lengua 3 y 4 y 5 horas clamando por ti, para que esas obras que tú hiciste tuvieran victoria. Por eso él tiene la corona más grande. Alabe lo que él vive. ¡Ay, la sama! ¡Alabado sea Dios! ¡Poderoso Jesús! Por eso, hermanos, que no hay nada más grande en la iglesia que el intercesor, que es un tipo de Cristo. Que es el intercesor más grande que jamás ha existido, que aún muriendo todavía puedo decir, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Aún muriendo, asesinado por ellos mismos, intercedió por sus enemigos. Y usted y yo somos los hijos de ese Jesús. Hijos de ese sacrificio, hermanos menor de Jesucristo el Rey. Quiere decir que nosotros tenemos que, hermanos, responderle al Señor en nuestro llamado a interceder. Nuestro llamado a interceder es lo más grande que nos ha dado Dios. Y cada pastor, cada evangelista, como son los pastores que están aquí y yo, estamos llamados a interceder. No podemos conformarnos que soy pastor, soy evangelista. Somos intercesores primero que eso. Es más grande el ministerio de intercesión que el ministerio de evangelista o del pastor. Porque si usted y yo nos descuidamos de la oración, nos caemos cuán largos somos. Con todo el pastorado y todo evangelismo. Nos caemos. Todo lo que se han caído, la única excusa es me descuidé en la oración. Había mucha correspondencia, había muchas responsabilidades, había muchas convenciones, había mucho aquello, mucho lo otro. No tenía tiempo. Y cuando vine a ver, está en el piso. En adulterio o en cualquier otra basura. Dice. Sonríese, el Señor le ama. Entre más entre usted en la intercesión, más grande se volverá el ministerio suyo. La intercesión es lo que levanta los ministerios. Cada pastor pídale al Señor que le dé intercesores en su iglesia. Dame intercesores, dame docenas de intercesores. Yo diariamente clamo ahí, dame intercesores, levanta intercesores. Y conozco gente que he conocido en los países que predico, que son intercesores, hermanos, que son ametralladoras de oración. Tráeme a aquella hermanita, tráeme a aquel hermano, tráemelo para acá. Porque yo sé que como hay intercesores, se rompen todas las trabas del diablo y se caen todas las fortalezas de Satanás. Pero no le pida a Dios que le dé intercesores si usted no va a ser un intercesor también. Yo le estoy diciendo lo que el Señor me ha hablado a mí en ocasiones. Y digo, dame intercesores. Y se te los voy a dar. Pero asegúrate que no te descuides. Si te descuidas tú en la intercesión que te he dado a ti, te los quito y te quito a ti también. Yo digo, no me quite nada, dame los intercesores que yo sigo aquí.